El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula educativa sobre el cerebro humano. Mi nombre es Ángela Contreras y el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, ¿sí? Vamos a hablar de estrategias diversificadas para abordar la diversidad escolar, pero lo vamos a hacer desde el docente. En este caso vamos a hablar de la autogestión de la actitud docente para poder cubrir las demandas y las necesidades que implican las aulas heterogéneas. ¿Cómo entender la diversidad en educación? Eso es lo primero que necesitamos tocar. Vamos a entender que la diversidad en sí mismo es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Nosotros somos diversos y somos diversos en múltiples formas, según nuestras experiencias previas, lugar de origen o procedencia, nuestro bagaje sociocultural, religión, etc. Tenemos muchas variables y muchas variantes en lo diversos que somos. Y no olvidemos que nuestra naturaleza humana nos determina como neurodiversos. No existe un ser humano que sea igual al otro. Por lo tanto, es preciso y necesario comenzar a asumir esta realidad, ¿sí? Es momento de comenzar a ver esta normalidad que nosotros entendemos como un estándar, ¿cierto? Más bien homogeneizador. Ahora, verlo desde la diversidad. O sea que la diversidad va a sustentar lo que nosotros vamos a entender de ahora en adelante por normalidad. Las aulas van a ser un reflejo de esta diversidad, desde una mirada mucho más naturalista del aprendizaje y del desarrollo. La invitación es a dejar de pensar en la diversidad como un obstáculo o un problema, ¿sí? Porque hasta aquí es así como lo hemos percibido. Y no es porque nosotros seamos malos docentes, sino que porque estamos sumidos en un modelo en el cual todo es estándar, ¿sí? Es más bien homogéneo. Por tanto, lo diferente o lo diverso nos asusta un poco. Alejémonos de las prácticas y de las múltiples formas de exclusión, ¿sí? Porque nosotros estamos todavía un poquito amarrados al concepto de diversidad asociada a problema. Por lo tanto, nosotros cuando nos vemos en un problema, en algo que nos inquieta, nos atemoriza, lo excluimos, lo omitimos, lo invisibilizamos. No más. Nosotros ahora, de hoy en adelante, tenemos que pensar que cualquier tipo de exclusión está fuera de mis parámetros educativos, ¿sí? Sacar de la sala, invisibilizar dentro de la sala, enviar a los estudiantes a oficinas, a otras salas, a otras dependencias del establecimiento como medidas de sanción o simplemente por un descanso del docente. No más, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ya dejar en el pasado. Ya pasó. Ahora estamos en otro momento. Si seguimos avanzando y nos vamos acercando ya a lo más esperable dentro del concepto de diversidad,
nos encontramos con otra mirada que tiene que ver con la diversidad como desigualdad, ¿sí? Que tiene que ver como, con un carácter de desigual, ¿sí? Entonces, o de escasez o de déficit. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, claro, nuestras respuestas van a ser un poquito más acorde a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué razón? Este modelo se asocia más a la integración, ¿sí? Que tiene que ver con estrategias y acciones más bien compensatorias para tratar de nivelar a estos estudiantes con el resto de los estudiantes que no están en la categoría de diversos, sino que están en una categoría más estable, ¿sí? Más homogénea. Esto la verdad es que si bien ayuda, no es suficiente, ¿sí? No es lo que nosotros necesitamos para dar cobertura a la diversidad. ¿Dónde queremos llegar nosotros? A la diversidad como singularidad. Allí es donde nosotros queremos llegar. Entonces, cuando nosotros vemos la diversidad como singularidad, que tiene que ver con las características personales e individuales, tiene que ver con las potencialidades, tiene que ver con las fortalezas, tiene que ver con las debilidades, ¿sí? Nosotros tenemos que asumir que nuestros estudiantes son todos singulares, con diferentes características y diferentes potencialidades. Nuestro rol entonces es tomar esas potencialidades y empujarlos a que las desarrollen a su máxima expresión. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar entonces esta diversidad en el aula? Porque ya entendemos lo que es, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Primero, debemos comenzar nosotros como docentes un tránsito en entender que, nos guste o no, estamos construidos bajo el modelo homogeneizador, ¿cierto? Como ya lo dijimos. Pero nosotros vamos a romper con eso, nosotros vamos a romper con ese constructo, porque nos hemos dado cuenta que el modelo homogeneizador no sirve, no es suficiente, no cubre las necesidades educativas que tienen todos mis estudiantes. Entonces, la primera tarea de mi autogestión como docente es romper con ese modelo, ¿sí? Es romper con esa tendencia a que todos mis estudiantes deben ser iguales. Nunca han existido grupos humanos que sean homogéneos. Nunca. ¿Y por qué razón? Porque nuestra naturaleza humana, como lo dijimos antes, es neurodiversa. El sistema educativo, debido a los paradigmas anteriores, nos ha tratado de homogeneizar, ¿sí? De establecer una norma o un estándar entre nosotros. Pero hoy día nosotros sabemos que eso no es suficiente. Entendamos que esto no ha sido tampoco el producto de malas intenciones, de arbitrariedades, sino que tiene que ver con los paradigmas que se han ido suscitando en el desarrollo social de nuestra historia. Los docentes o cualquier agente educativo tiene que partir reformulando la visión que tiene de lo esperable, ¿sí? Nosotros tenemos que flexibilizar las estructuras que ya tenemos para poder entender que lo esperable no es que todos mis estudiantes aprendan igual, al mismo ritmo y con un aprendizaje quizá de la misma calidad en los mismos momentos. Nosotros debemos entender que lo esperable es que mis estudiantes sean diversos, no solo en sus personalidades, en sus estaturas, en sus condiciones físicas, fisiológicas, sino que son diversos también en sus formas de aprender. Por lo tanto, nuestra mirada debe ir siempre apuntando a lo heterogéneo. Lo esperable es que mi sala, mi aula, esté constituida total y absolutamente en forma heterogénea. Y no solo por mis estudiantes, sino que nosotros los docentes también somos diversos. Dentro de un aula entonces hay un mundo de diferencias, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer es aportar en que todas esas diferencias y esas diversidades construyan aprendizaje para todos y para cada uno. Dicho lo anterior, pensemos entonces cómo y qué recursos personales nosotros necesitamos utilizar para dar esta cobertura eficiente a la diversidad. Gestionar nuestros recursos es absolutamente importante, es fundamental, pero tenemos que saber cómo, por dónde y para qué. O sea, ¿por dónde debo empezar? ¿Cuáles son los recursos que debo utilizar? ¿Dónde debo poner ojo? ¿Por qué y para qué? No se centra en educar a la diversidad,
Y aquí me voy a tomar un poco de lo que dijimos antes de la pausa comercial. Esto no se trata de educar a la diversidad. Esto se trata de educar en diversidad. Y es ahí donde nosotros nos asumimos como parte de esa diversidad. No estamos fuera, somos parte. Entendiendo esto, yo me predispongo a asumir que como docentes somos diversos. Comencemos recurriendo entonces a nuestras habilidades mal llamadas, creo yo, habilidades blandas. En esta ocasión nos vamos a tomar de 3. Vamos a hablar de la empatía, un poquito de la asertividad y la comunicación no verbal. Comencemos con la empatía. La empatía es sumamente fácil de utilizar en el discurso, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Cuesta mucho, es complejo. Nosotros debemos preguntarnos ¿qué sienten mis estudiantes? ¿Qué piensan mis estudiantes? O llevarlo a la particularidad. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa a mi estudiante? ¿Por qué no pone atención? ¿Por qué se escapa de la sala? ¿Por qué se duerme en clase? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué siempre está solito o solita? Etcétera. Nosotros debemos intentar pensar y sentir como piensan y como sienten nuestros estudiantes. Y cuesta, no estoy diciendo que esto es fácil, cuesta hacerlo. Pero ojo, hay herramientas que nos permiten a que esto sea un poquito más simple, un poquito más fácil de alcanzar. Y esto tiene que ver con el interés y el vínculo. Cuando hay interés, cuando hay vínculo, yo trato de múltiples formas de lograr estos objetivos. Y si a esto le sumamos la motivación como dispositivo, ¿sí? Como este dispositivo que nos impulsa y que nos permite lograr todo cuanto nos propongamos como meta, claro que lo podemos lograr. Si a mí me interesan mis estudiantes, si a mí me interesa que ellos aprendan, si yo tengo un vínculo afectivo positivo con ellos, yo voy a intentar por todos los medios de lograr estos objetivos. ¿Y cuáles son mis objetivos? Que ellos aprendan más y mejor. Y no solo que aprendan un contenido, un objetivo, sino que también me va a interesar aportar en su bienestar. ¿Sí? Entendamos que estamos hablando de nuestros estudiantes como seres integrales. Pasemos a la asertividad. La asertividad tiene que ver con saber cómo, cuándo, dónde, a quién, etcétera, ¿sí? Entre otras. Esto tiene que ver mucho, o lo vamos a dirigir, en este caso, a la toma de decisiones. La toma de decisiones pedagógicas que nosotros realicemos debe estar ligada a las conductas asertivas y esto se va a potenciar a través del conocimiento que yo tengo de mis estudiantes. Cuando yo conozco a mis estudiantes, yo sé de mejor manera cuáles son las mejores opciones para ellos. Y eso a mí me impulsa a que mis decisiones sean muchísimo más estratégicas, muchísimo más asertivas. Debo saber, por ejemplo, qué contenidos, qué objetivos, qué actitudes voy a seleccionar, cuánto tiempo les voy a dar, en qué momento lo voy a presentar, cómo lo voy a presentar, etc. Si se dan cuenta, la toma de decisiones tiene que ver absolutamente con la asertividad, porque muchas veces tomamos de esas decisiones que no funcionan, que no impulsan a nuestros estudiantes a lograr su aprendizaje. Vamos ahora a la comunicación no verbal. Y este es un tema bien delicado, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la comunicación no verbal. No olvidemos que la comunicación no verbal puede ser muchísimo más poderosa que nuestras palabras, que nuestra comunicación verbal, ¿sí? Por tanto, cuando yo estoy frente a una aula heterogénea, yo debo ser capaz de administrar mi comunicación no verbal para que sea congruente con lo que digo, ¿sí? Con los mensajes orales que yo transmito. Además de eso, no olvidemos que muchas veces nosotros transmitimos muchísima información con un gesto, un movimiento, el uso kinestésico y proxémico del espacio, por ejemplo. Debemos ser conscientes de cómo estamos administrando nuestra comunicación no verbal. Y como último elemento, quiero mencionar la flexibilidad. La flexibilidad no tiene que ver con la falta de planeación. La flexibilidad tiene que ver con hacer flexible mi estructura, ¿sí? Esto tiene que ver con flexibilizar
el concepto de las prácticas pedagógicas, flexibilizar las metodologías, las estrategias, los usos de recursos, el agrupamiento en sala, la didáctica, etc. Por favor, no confundir con falta de planificación. La flexibilidad va a ser parte de esta planificación, ¿sí? Que no se entienda como desorden, porque no tiene que ver con eso. La flexibilidad docente va a impulsar necesariamente al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si nosotros somos rígidos, tenemos menos posibilidades de lograr el aprendizaje de todos. Y para terminar, por favor, nunca olvidar la máxima de la educación en este modelo heterogéneo. Todos mis estudiantes deben aprender, porque todos mis estudiantes pueden aprender. ¿Sí? Aprovechemos, por favor, sus potencialidades. Dicho esto, yo me despido y los dejo cordialmente invitados a una siguiente ocasión.